Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Saúl Esteves. Enciende la radio. ¿Qué tal, amigos? Los saludamos con muchísimo gusto en su programa Personalidades, respetando las medidas sanitarias como debe, pero para efectos del habla es necesario retirarnos el cubreboca. Y el día de hoy, en este sábado 2 de enero, saludo con muchísimo gusto a nuestra invitada Rosa María Hernández Espejo. Qué honor, qué gusto, bienvenida, buen día y feliz año nuevo 2021. Saúl Esteves, pues muchísimas gracias por estar aquí. Me levantaste muy temprano para la fecha. Te hicimos madrugar. Todavía traigo aquí el sabor del... A ver si no se me nota el bigotito del pavo y no, de la pierna. Que en el radio no se transmiten los olores. Pero pues muchísimas gracias. Y con sana distancia pues se puede uno quitar así como estamos, el cubreboca, afortunadamente. La pasamos en familia, como debe ser, resguardados. Y pues un exhorto a todos, aprovechamos para que reforcemos y no bajemos la guardia en esta prevención contra el COVID. Sí, a no relajarnos. No relajarnos para nada. Entonces, y deseándoles a todos un feliz año nuevo, que este año sea mucho mejor que el que Porque el 2020 quedó para el olvido. No, el 2020 quedó para la historia, pero ojalá además, y ahí se quede, en la historia. Vamos a echarle todas las ganas todos para salir bien este 21. Por supuesto que sí. Y bueno, para comenzar hablando, ¿quién es Rosa María Hernández Espejo? Para a lo mejor los que estamos en medios de comunicación la ubicamos muy bien, periodista, durante muchos años en los micrófonos de una emblemática estación de radio, de la principal en el puerto de Veracruz. Pero yo quisiera que comenzáramos este programa haciendo una semblanza para la gente que igual no te ubica, que hasta donde llega la señal ahora a través de las redes sociales, ¿no? Sí. De quién nos platicaras. ¿Quién es Rosa María Hernández Espejo, veracruzana? ¿En dónde naciste? Familia, hermanos, todo. Mira, en primer lugar, pues soy una mujer veracruzana que, como la mayoría de las mujeres veracruzanas, son forjadas, hemos sido forjadas a base de el esfuerzo, de el trabajo y la dedicación para poder salir adelante. Yo vengo de una familia muy humilde. Yo nací en la ciudad de Huatusco, Veracruz, en la montaña, una de las ciudades más hermosas del estado. Vayan a visitarla, todavía aquellos que tengan chance. Excelente el café de Huatusco. No, el café, el manjar de Dios que nos envía, que es la chincatana, ¿no? El tlaltonile, las gorditas, bueno, ¿para qué les cuento? Pero ahí nací en un 8 de mayo de 1962, ya algunos ayeres, y mi madre quedó viuda con 4 hijos, yo soy la pequeña. Entonces, la necesidad de buscar un mejor futuro para sus hijos la hizo migrar y venirse a Veracruz. Llegamos a Boca del Río, aquí en la Colonia Revolución. Somos fundadoras de la Colonia Revolución en Boca del Río. Qué casualidad, mira, mis papás también. Yo viví en la Revolución, éramos vecinos, sin saberlo. Ese es el barrio que adoro. El estatuto jurídico, todas las colonias aledañas. No existía el hípico, ni... No, eran arenales. Casas Tams, arenales. Cuando había norte, había que comer tacos con queso y aún así tronabas la tierrita. Todo era empanizado. Sí, pero pues imagínate de niña, ¿no? Y tener cerca la playa. Había un riachuelo que pasaba en donde hoy está Plaza Mocambo. Pasaba un riachuelo por ahí que llegaba al mar, atravesaba por debajo la carretera y salía al mar. Y pues toda esa zona pues yo la recorrí. Y pues Veracruz y Boca del Río pues es la misma zona, aunque sean municipios diferentes, ¿no? Entonces estudié mi primaria en la Antonio Barbosa Helt, vespertina. Luego la secundaria en la Escuela Secundaria Federal para Trabajadores, la Moisés Sáenz. La Moisés Sáenz, ahí en Urano. Y después en el Ilustre Instituto Veracruzano, el bachillerato. Bien. Después me fui al PROPE y después me fui a la Universidad Veracruzana. Cierto, que había propedéutico. Sí, había que claro, al propedéutico. Oye, ¿quién te tocó de director ahí en el Ilustre Curi? No, fíjate que me tocó el licenciado, uno que estuvo mucho antes. No, que se Curi. recuerda, si no ahorita... Sí, la verdad, ahorita se me fue su... Estamos haciendo un viaje en el tiempo. Sí. Así. Pero una plantilla de maestros, aquellos maestros que les teníamos terror, a Silva,
¿no? En la matemática. Esos que nos dejan marcados inglés, de por vida, que decías, ¿no? Hombre, pero pues salimos adelante. Déjame decirte que desde los 11 años yo trabajo y estudio. Desde los 11 años. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Nosotros éramos muy pobres. Mi primer trabajo fue cuidar una pequeñita, una niña. O sea, de 11 años y ya cuidabas de niños. Sí, de 11 años. Mi mamá me mandaba con una amiga suya aquí en el fraccionamiento Virginia, que estaba muy cerca, a cuidar una niña y ahí recibí mi primer pago, creo que eran 25 pesos al mes, algo así, y llegaba y se los entregaba a mi mamá, porque yo veía como mi mamá era una mujer muy trabajadora y con sus 4 hijos, pues de lavar y planchar, nos sacó adelante. Pero obviamente decía, hay que contribuir a la economía del hogar porque pues no alcanzaba. Entonces, mis hermanos y yo, todos desde pequeños trabajamos. Después entré a trabajar en una zapatería, se abrió Plaza Mocambo, y cuando se abrió Plaza Mocambo, yo fui a ver... Que era el mall de la zona dorada. No, era, olvídate. Fifi. Entonces, estaban en una zapatería, la estaban terminando de adecuar para abrirla, y entré y platiqué con la encargada, le dije, yo necesito trabajar, voy a estudiar el propedéutico aquí enfrente, deme chance. Y me dijo, bueno, está bien, te voy a permitir. Y los ratos libres empecé a trabajar ahí en esa zapatería, la zapatería que ya no existe, Sorrento, ahora ya es de otra, pero todavía tiene creo que el nombre. Ahí empecé a ganar mi primer sueldo, muy, pues entonces para mí era un sueldo grandísimo, porque además me llevaba a los primeros lugares en venta, porque tenías un sueldo base y aparte un bono, comisiones por lo que vendieras. Y pues siempre me llevé el primer lugar. Eras buena vendiendo. Ahí, por ejemplo, podíamos señalar una característica. En la escuela eras la que daba la efemérides, o sea, ya se te daba eso de hablar, de conducir, Sí, desde la primaria, ¿sí? Decía la maestra, ¿quién quiere participar en este bailable? Yo. Los concursos de oratoria, que eran muy de poesía coral. Mis primeros libros los gané precisamente en concursos de lectura y comprensión y de declamación. O sea, ya traías esto de la hablada. No. Me acuerdo el primer libro que me gané, Sino el egipcio. Esta historia muy bonita, me lo gané. Otro también que me gané en estos concursos cuando era niña, porque el maestro Regulo Torres Espejo, por cierto, que era un maestrazo, era director de la escuela. No era tu tío por el espejo. Pero no, fíjate que no era nada. Si no, ya la aprobó. No, era el director. Pero era muy exigente y los viernes hacía concursos. Bien. Entonces, El Zarco y La Navidad en las Montañas, estas novelas de Ignacio Altamirano. Me las gané también ahí. Y concursos de declamación en la escuela secundaria, me gané el primer lugar en el nivel regional y nivel estado de declamación, con una poesía de Pablo Neruda, Oda a la Pobreza, por cierto. Iba a ir ese año a concursar al Nacional, y ese año no hubo, fíjate. No, yo perdí. En el de poesía se me olvidó la de Ramón López Velarde, Suave Patria. No me 24 digas. Estrofas y bueno, me quedé a la mitad ahí paralizado. Sí, a veces pasa eso. A mí también me ha pasado, ¿eh? No se me dio. Pero mira, estábamos omitiendo esta parte esencial de lo que hoy... No, ¿sabes qué? Que la poesía... ¿no? Es alimento para el espíritu. Yo no sé por qué no hay más clubes de poesía, de declamación, porque yo le digo a mis alumnos de crónica, yo doy taller de redacción crónica en la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana y les digo, jóvenes, leer poesía es lo que les va a ustedes a nutrir el espíritu y les va a despertar para la metáfora, por ejemplo, y sensibilizar, porque hacer crónicas es contar historias y cómo plasmas los sentimientos, pues solamente con la metáfora, y eso solamente lo vas a adquirir con la poesía. Leer poesía, pues leer lo que se te venga, lo que se te presente. Sí, tristemente hemos dejado de leer, ¿no? Los mexicanos hemos dejado de leer. Sí, pero tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a esa cultura de leer lo que, como decían los viejos maestros, lo que se te presente a la vista, leerlo, porque siempre te va a dejar una enseñanza, ¿no?
Desde luego. Bien, amigos, pues seguimos platicando en este programa Personalidades, el primero de este 2021, este sábado 2 de enero, con Rosa María Hernández Espejo. Vamos a hacer una breve pausa, no se vayan, enseguida regresamos. Este es su programa y está muy interesante todavía, faltan muchos temas. Saúl Esteves tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Saúl Esteves. Continuamos en su programa Personalidades, hablando con la licenciada Rosa María Hernández Espejo, quien en esta mañana pues nos sigue platicando para que usted la conozca en su trayectoria y todo lo que ha realizado, porque digo, finalmente el nombre a lo mejor a muchos en otras partes, que no es la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, no les dice mucho, pero bueno, precisamente es la idea de este programa, platicar para que usted la conozca y también conocer interesante cómo una mujer se ha abierto paso, se ha abierto camino por diferentes senderos que a veces el destino nos tiene preparado, ¿no? Como es el caso de, pues no solamente estudiar y llegar a ser periodista y llegar a los micrófonos también, ¿no? Sí, Saúl, la verdad que sí fue difícil, porque como te decía, desde los 11 años trabajar y estudiar es difícil, porque cuando quieres tener un momento de descanso, pues tienes que estudiar, y a veces prefieres dormir un ratito en lugar de comer. Te olvidas de alimentarte y entonces las secuelas en el estómago con la gastritis y úlcera y todo eso, pues a la larga, sí, a esta etapa ya se siente, ¿no? Pero muy satisfecha porque dices, valió la pena, ha valido la pena todo el esfuerzo, tanto de mis hermanos, como mi mamá, en paz descanse, y que pues aquí estamos, ¿no? Luchando como siempre. ¿Cómo llegas a los micrófonos de la radio? Pues mira, llegamos porque estando en cuarto semestre de la facultad, una maestra nos comenta a varios estudiantes que en la XCU estaban solicitando personal. Y entonces yo dije, pues de aquí soy. Mira, yo la estación de radio, yo desde que era pequeñita, y yo creo que por la época que a mí me tocó, pues era el boom de la radio. Entonces la radio era lo que todo mundo escuchaba. Pocas familias tenían televisión. De hecho, en unos años que viví en el pueblo de mi mamá, que se llama Comapa, la única familia que tenía televisión era una tía, y yo fui a pasar una temporada con ella, y llegaban muchas personas del pueblo a ver ahí los partidos de béisbol, a ver ahí la telenovela de las 4 de la tarde. Les parecerá sorprendente, ¿no?, a las nuevas generaciones, pero efectivamente, digo, igual en la casa de ustedes teníamos un televisor portátil a blanco y negro, y la mitad de la cuadra había que sacarla en una silla con una extensión para que lo vieran todos. Conejo, y sí se aglomeraban. En este caso, en las comunidades todavía más alejadas, más cercanas, donde la posibilidad de tener un televisor, ocurría esto. Pero además, ¿sabes cómo se alimentaba el televisor? Porque no había energía eléctrica en los pueblos en ese entonces, con acumulador de radio. Perdón, acumulador de carro. Una batería de carro. Con batería de carro. Entonces, mi tío tenía varias baterías y se acababa una y le enchufaban, porque entonces la señal se iba haciendo así, y a veces, me acuerdo que estaban de moda los Dodgers, cuando estaban muy... El Toro Valenzuela. Entonces toda la gente viendo desde afuera, béisbol. Y sacaban efectivamente la televisión al patio para que la gente viera el partido de béisbol, y se acababa el acumulador, entonces la señal se iba haciendo así. La imagen se iba haciendo hasta un punto. Y entonces córrele y conéctale, que no sé qué. O se acababa y no había, porque en las lluvias los caminos se ponían muy feos, los coches no podían transitar, y no había para ir a cargar el acumulador a Huatusco. Entonces, pues se acababa la señal y ya. Pero la radio, con las pilas, pues tú sabes que la radio es en todo lugar. Entonces la radio de día y de noche, escuchar las noticias, las telenovelas, las radionovelas, los programas de concursos que eran muy famosos, ¿no? De la famosa XCW, de La Voz de la América Latina desde México. Entonces a mí me apasionaba ese mundo de la radio, y desde chiquitita, desde pequeñita, decía, algún día yo voy a estar en la radio. ¿Tenías algún locutor o locutora que te gustara, que siguieras? Sí, yo recuerdo un locutor que tenía una voz que me fascinaba, que era el señor Pedro Díaz Reyes. Don Pedro Díaz Reyes. Don Luis Olaña Aguilera.
Claro, por supuesto, es referente, que además le gustaba mucho ir a los eventos sociales, lo contrataban para presentar a las quinceañeras. Era maestro de ceremonia. Hablaba bonito, muy bonito, fue de los precursores en dar no poesías, verdaderas lecciones de... Además, personas que tenían la primaria y que tenían una cultura general, que de verdad eran maestros. Entonces, ese mundo a mí me cautivaba. Entonces, ya estando en la facultad, porque yo me inscribo en la Facultad de Periodismo. La que estaba en el Centro Histórico de Veracruz, ahí en Arista y Zaragoza. Exactamente. Pero el año que me inscribo y que afortunadamente paso el examen en la universidad y me voy a inscribir, me dicen, ¿te estás inscribiendo a Ciencias y Técnicas de la Comunicación? Y dije, no, a Periodismo. Me dijeron, no, ya se llama Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Yo dije, pues quién sabe qué es eso. Pero pues ya me inscribí. Okay. Y entonces no sonaba todavía mucho eso de la comunicación, era el periodismo, ¿no? Y entonces a partir de ese año cambia el plan de estudios y ya yo entro a Ciencias y Técnicas de la Comunicación. El primer año, el primer y segundo semestre, lo hacemos en Arista. Me tocó el famoso todavía Paseo de los Pelones, me tocó que me... O sea, las novatadas para entrar a la universidad, a los de recién ingreso, los rapaban totalmente. Y a las chicas nos subastaban. Hacían una subasta y a ver cuánto dan por ella y así. Y bueno, afortunadamente hubo alguien que pagó por mí y porque había quien se quedaba, nadie en las que... Y entonces esto era el bullying de los 80s. El bullying, ¿no? De los 80s. Sí, entonces... Bueno, me comentabas que hasta le tocó acarrear bancas, ¿no? Entonces ya para el siguiente año... Como cambió de un edificio a otro, ¿no? Sí, el siguiente año, ya a partir del tercer semestre, nos avisan antes de salir, ¿saben qué, jóvenes? Ya ahí tenemos un nuevo edificio que va a estar en el campus, allá en la zona de Mocambo, en Boca del Río. Entonces, pues vamos a acarrear bancas, a acarrear todo el mobiliario. Quien quiera unirse, adelante. Y yo participé acarreando bancas al nuevo edificio. Y ya tercer y cuarto semestre ya lo hicimos acá en el nuevo campus. Juan Pablo II y Reyes Heroles, ¿no? La primera facultad en el campus que funcionó como tal, porque estaba nada más el Instituto de Ingeniería, donde hoy está la vicerrectoría. Y entonces, como yo trabajaba en Plaza Mocambo, en la zapatería, pues ya nada más me atravesaba. Así es. Uy, ahí, qué bien. Sí, entonces fue muy bonito. Y te digo, ahí ya nos dijeron, pues en XEU quieren... Buscan locutores o personal, ¿no? Para noticias. Para noticias. Y pues yo fui ni tarda ni perezosa. Entonces la periodista Socorro Aubry, egresada también de la Facultad de Comunicación, ella de Periodismo, nos dijo, sí, pero pues es para hacer prácticas. Bueno, dije, pues no importa. Y entonces a partir de ahí mi mamá me dijo, deja de trabajar, tus hermanas y yo te vamos a apoyar. Y métete a la práctica, porque necesitas practicar, si no te vas a morir de hambre cuando salgas y no encuentres porque no tienes la práctica. Porque teníamos mucha conciencia de que esa carrera era de hacerla con práctica, ¿no? Y me apoyó mis hermanas me apoyaron muchísimo, mi mamá, y yo terminé la carrera. Teníamos para entonces ya un negocito vendíamos antojitos tradicionales, las gordas, las picadas, y Antojitos Los Lagos, todavía está ahí en Centenario de Juárez y Lázaro Cárdenas. Y ahí, afortunadamente, yo ayudaba los ratos que tenía libres y los fines de semana. A la vuelta de la iglesia San Juan de los Lagos. Junto a la iglesia San Juan de los Lagos. Y ahí... Te digo que éramos vecinos y no lo sabía. Yo hice la primera comunión, yo ahí crecí. Y yo pertenecía al coro de la iglesia. Bueno, yo pertenecía al coro de la iglesia, el famoso coro. Sí iba a la iglesia, sí iba. Sí, no. Muchos creen que no. Sí, era la época en los 80s de los coros de las iglesias. Los coros de las iglesias. Y yo, pues ya sabes, ¿no? Chile de todos los moles, era del coro. Entonces estaba en el coro, trabajaba en la Sorrento, estudiaba en la Facultad de Comunicación, ayudaba a mi mamá en el negocio. Y así me fui haciendo. Y todavía estando, pues afortunadamente yo empecé a practicar y la licenciada Socorro Aubry, que en paz descanse, me presentó con el dueño, con el ingeniero Baltasar Pasos de la Torre, que le gustaba mi trabajo porque pues yo me iba a las comunidades a hacer reportajes y un día hice un reportaje que les gustó mucho porque me fui a caminar donde estaba una empresa Fisisa, se llamaba, allá en Cotaxtla. Los ejidatarios se quejaban mucho de que contaminaban el río, se estaban muriendo las vacas,
sus siembras tenían problemas. Y me fui a caminar en los ejidos y a entrevistar a los ejidatarios. Cuando traigo el reportaje y lo armo, me dice la directora, la licenciada Socorro Abril, el dueño quiere conocerte. Y ahí el ingeniero me felicitó y me dijo, síguele echando ganas. Ese es el periodismo que yo quiero. A partir de ahí me dieron mi grabadora y me dijeron, te tenemos una sorpresa. Yo dije, ya me van a pagar. Me dijeron, junta los boletos de tus camiones porque ya te los vamos a pagar. Dije, bueno, pues algo es algo. Entonces me empezaron a pagar los boletos de los camiones, porque entonces pues tenías que ir a reportear. No había teléfono celular, no había mucho menos para un carro. Tenías que caminar, pagar tus camiones, ir a las fuentes, ir a las dependencias a solicitar una entrevista. Entonces tenías que caminar. Periodismo de a pie. El famoso periodismo de a pie. Y no el de hoy en día desde oficina que imita redes, copio y pego. Copy-paste o periodismo de gabinete se le llama ahora, ¿no? Que es buscar, googlear todo y ya sacar de ahí la información. No. Una chaineada ahí para que... Sí, no. Tenías que ir a buscar al funcionario, solicitarle la entrevista o andar buscando a ver dónde andaban y ahí caerles la noticia también. Y entrevistarlos, ¿no? Entonces, ese es el periodismo que a mí me fascinó. ¿Cuántos años? 37 años. 37 años ejerciendo periodismo. Sí. Pues ahí está, amigos, seguimos platicando con Rosa María Hernández Espejo, quien es, además de periodista, catedrática, que es otra fase en la que vamos a platicar en el siguiente bloque. No se vaya, enseguida regresamos. Saúl Esteves Tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Saúl Esteves. Continuamos en Personalidades, hablando con la licenciada Rosa María Hernández Espejo. Muchas anécdotas que contar en estos más de 30 años de periodismo. Yo quisiera que nos compartiera algunas de las más destacadas, ¿no? Y jocosas además. Pues hay muchas. La verdad que en el ejercicio periodístico tú tratas con todo tipo de gente, ¿no? Con los políticos más encumbrados, con el presidente. Tuvimos oportunidad de entrevistar a los presidentes, pero también con el pueblo que se acerca para pedirte que se hace el enlace con las autoridades, para que sea su voz, ¿no? Las necesidades del pueblo. Ese periodismo que realmente iba a recoger la voz del pueblo y que la transmitía y que se traducía en que la gente, los ¿cómo se llaman? Funcionarios voltearan a ver eso, ¿no? Pero hay otras que de verdad pues te marcan, te dejan huella y se te quedan en la memoria, ¿no? Como la del Puma. Como la del Puma. Vino la Madre Teresa de Calcuta aquí a la ciudad a inaugurar una casa hogar que tienen, bueno, la primera tienen 2. Y en el aeropuerto nos dijeron algunos periodistas, solo van a poder platicar con la madre y entrevistarla algunos periodistas, pero hagan fila. Entonces, pues yo hice la fila que nos correspondía y pues con el temor de que si dijeran, no, ya no te va a dar a ti la Madre Teresa la entrevista. Y entonces estábamos ahí haciendo la fila, ya me iba a tocar a mí y yo nerviosa por ya pasar, cuando de repente se aparece José Luis Rodríguez el Puma, que creo que había venido a dar un concierto a Veracruz, ya iba de salida y de paso vio, está la Madre Teresa, pues la quiero saludar. Entonces su staff hablaron con la gente del Estado Mayor y pues cuando veo me lo ponen enfrente. Se te cuela. Me lo cuelan y le dije, oiga señor, haga usted fila, yo soy la que sigo en la lista. Dijeron, ¿qué no sabes quién es? Le dije, pues claro que lo conozco, pues sí. Además soy su admiradora porque el Puma estaba en su mero apogeo, ¿no? Pero eso sí era cierto, que sí eres admiradora. Sí era yo su admiradora y además un hombre guapísimo, avasallador, su personalidad. Claro que lo conozco, le dije, pero tenga usted respeto, haga usted la fila, voy yo. No, pues el Puma entró antes que yo. Afortunadamente sí pude pasar con la Madre Teresa de Calcuta. Incluso tengo fotografía con ella, una mujer que te impactaba, su humildad, su sencillez, su forma de tratar a todo el mundo. No importaba si fueran jefes de Estado
o un humilde ciudadano como una servidora. Y recuerdo mucho que incluso al final me puso su mano en mi cabeza, en mis sienes, y me dio su bendición. En fin, una señora que de verdad te deja marcada, ¿no? Sí, cosas inolvidables. Sí. Le tocó también la visita del Papa. El Papa Juan Pablo II. ¿Qué año fue esto? En el 90, en 1990. Se paralizó Veracruz. Se paralizó Veracruz. Aquí pues no hubo misa, no, fue una homilía, solamente una liturgia. Y pues ya sabes, uno queriendo tener la noticia y tener aunque sea un saludo, me le colé a los guaruras por una pestañita que sobraba entre el estrado donde estaba el Papa y el malecón, que es mar. Ahí en esa pestañita que sobraba, ahí me les colé. Y pues ya el Papa se iba subiendo casi a su vehículo, acababa de dar. Ibas por la orillita casi a punto de caerte al mar. Digo, para los amigos que conocen el puerto de Veracruz saben cómo es el malecón, que prácticamente termina donde puedes caminar y empieza el mar y están los barcos. Ajá. Y en aquel tiempo creo que no había nada que delimitara, ni reja, ni nada. O sea, podías igual echarte un chapuzón, ¿no? Sí, igual podía haberme caído, pero pues aquello de que no se me va vivo, ¿no? Y entonces me metí así y logré llegar a donde estaba él porque estaba platicando con el maestro Alfonso Valencia Ríos antes de entrar a su vehículo, y el obispo de aquel entonces, que era Guadalupe Padilla. Y pues ya llegué casi cuando ya se iba a meter a su vehículo, pero después me dijeron, no, es que a los papas no los debes tocar, que yo llegué y le arrebaté la mano y lo jalé. Y paradójicamente, pues él se sonrió, y el obispo también, y terminó dándome igual su bendición. Y se salió con la suya, licenciada. Sí, me salí con la mía. Yo soy creyente, ¿no? Soy católica, y pues él es un jerarca importante. Obviamente queríamos tener su bendición. Bien. Y pues, además también entrevistarlo, pero pues no hablaba español, no había un traductor en ese momento. Y pues una anécdota ahí que platicábamos después con el maestro Valencia y Ana María Silva, que también estaba ahí, la periodista. Ella nos tomó una fotografía que pues ya nunca la he podido ver, pero se la voy a pedir. Hay que decirle aquí por este medio, Ana María, si todavía tienes la fotografía. Ana María, la foto. La subes a redes y me etiquetas. Ándale, exactamente, sí. También de la realeza le tocó... bueno, ahí ya fue siendo edil, era regidora del municipio del ayuntamiento. ¿Y qué pasó ahí cuando...? Bueno, ¿qué vino personaje? El príncipe Carlos, de Inglaterra, vino a una gira que tuvo por el país, y entonces lo trajeron a Veracruz, vino al puerto, no sé, entonces lo trajeron por ferrocarril, recuerdo bien, y luego hubo un evento como pues un discurso que dio ahí en el malecón del Paseo. Y me acuerdo mucho, y eso también me impactó, ver como muchas señoras de Veracruz se le inclinaban, le hacían reverencia, ¿no? Cuando pasaban frente a él, porque... O sea, iba caminando el príncipe Carlos y la señora... No, pusieron como un estrado también. Ajá. Ahí en el malecón. Estaba el alcalde de la ciudad, que era Francisco Ávila Camberos, estaba el príncipe, y nosotros como ediles estábamos abajo. O a un lado, ya no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es ver a las señoras que luego pasaban frente a él o estaban frente a él porque acudieron a ese evento y se inclinaban, le hacían una reverencia. Y entonces yo dije, eso no se puede hacer o no se debe hacer, pero bueno, me tocó verlo. Y señores de sociedad. Sí, fifís, ¿sí? Diríamos. Fifís ahora, ¿no? Hacerle reverencia. Sí, pues bueno. Sí, no, la verdad que muchas anécdotas. Entonces lo estás contando y me acuerdo de cuando Vicente Fox quería abrazar a la reina Isabel, ¿no? Ajá, a la reina Isabel, que por cierto también vino a Veracruz. Yo en ese entonces estaba muy pequeña y recuerdo que escuché la transmisión por radio. Precisamente con don Luis Solán y Aguilera, que transmitió esa visita de la reina, y yo me la iba imaginando cómo iba ella caminando. Y claramente en la transmisión se escuchó, y los locutores lo comentaron,
cuando alguien gritó por ahí, adiós Chabela, ¿no? Y entonces los locutores dijeron, bueno, el veracruzano es el veracruzano y no conoce. Eso y lo que platicabas de las vallas, que aunque le pongan a uno vallas, el veracruzano siempre se las brinca. Sí. Entonces, especialistas en dar portazos de conciertos. Así somos, ¿no? Y sí, por eso también nos quieren, porque somos originales. Originales. Bueno, y platicando de estas anécdotas, ¿no? ¿Hay alguna en especial que haya sido antagónico a lo que platicamos, difícil, que dices, Mira, que haya estado en riesgo por ejercer el periodismo? Bueno, tanto como en riesgo no. La verdad es que... O que haya sido difícil, a lo mejor una entrevista. Fíjate que fueron años difíciles porque... en aquel entonces yo recuerdo que... El periodismo de antes y el de ahora. Sí. En aquel entonces la línea editorial era al presidente de la República no se le toca, al ejército no se le toca, a la Virgen de Guadalupe no se le toca y a la libre empresa no se le toca. De ahí en fuera, pégale al gobernador, a los alcaldes, ¿no? Pero ¿cómo pasamos de esta libertad de expresión a un libertinaje, no? Sí, porque precisamente estamos en una transformación. Estamos en una transformación y tenemos que pasar por eso. Tenemos que pasar por los extremos para después ir tomando ese camino. Cierto cauce, ¿no? En cierto cauce, como todo. Cuando los ríos salen de su cauce, el agua se revuelve, se lleva todo a su paso, pero después regresa a su cauce, ¿no? Y yo creo que estamos en esa transición, en esa transformación que a veces son dolorosas, ¿no? Pero, ¿sabes qué recuerdo? Que en los 80s, en pleno ejercicio de los Salinas de Gortari, ya al final del sexenio salinista, empecé a recibir llamadas de ciudadanos porque en la XEU siempre la retroalimentación del radio escucha era muy importante. Y entonces empecé a recibir llamadas de gente que trabajaba en el puerto que decían que había que alertar porque en ese entonces el puerto había mucho robo hormiga. Los contenedores, los mismos trabajadores les hacían huecos, sacaban la carga y la andaban vendiendo. Por eso se hicieron famosas las ventas en el malecón de relojes, perfumes, que antes sí eran de lo que sacaban, ¿no? Y hoy en día te dicen que son de contenedores, pero... Y alimentos, los quesos de Suiza, ¿no? Los quesos, las... licores. Y la leche. Sí. Entonces, en las tienditas de las colonias vendían en bolsas leche a granel, leche en polvo a granel. Y no, pues la leche sacada del puerto y incluso en las vías veías cómo los furgones, la gente los saqueaba y luego se quedaban ahí en las vías los montones de leche en polvo de la gente que iba a sacar y luego la vendían en las tienditas. Y me decían los trabajadores portuarios, esa leche está contaminada, licenciada. Esa leche tiene, porque había pasado el evento, la desgracia de Chernobyl. La explosión radiactiva. Entonces, esa leche está contaminada. Entonces yo empecé a decirlo en la radio y empecé a decirlo y a recibir llamadas y a pasar al aire a los trabajadores portuarios que decían, no consuman esa leche porque esa leche viene de Chernobyl y está contaminada. A tal grado que empezamos a entrevistar a los funcionarios, el tema llegó al Congreso de la Unión y le costó pues el cargo a Raúl Salinas y luego la cárcel. La revista Proceso, que era una revista muy leída en ese entonces, era de izquierda, vino a hacer un reportaje, me entrevistaron para preguntarme cómo había sido, cómo precisamente se había detectado, y así fue. Y luego aparecemos en un libro también que hizo el periodista que era de Proceso, Guillermo Zamora, escribió un libro sobre la leche de Chernobyl y toda la corrupción de los hermanos Salinas con Azupo, y ahí aparezco yo, me entrevistan precisamente esa como referente de esta historia que además... El tema cimbró a nivel nacional al país. Sí, porque nunca en la historia se había escuchado que leche, para empezar, leche radioactiva, ¿no? Y luego tanta gente que empezó a morir de cáncer en Veracruz, ¿no? Pues ahí están las consecuencias. Otra anécdota muy fuerte fue que un exgobernador intentaba imponer un impuesto al alumbrado público.
y era un gobernador muy querido, Fernando Gutiérrez Barrios, pero era como que lo tenían así como tapado. Entonces alguien me dijo, oye, van a poner un impuesto al alumbrado público, van a proponer al Congreso del Estado. Entonces yo le pregunto al gobernador en una entrevista banquetera, ¿sí? Oiga, gobernador, ¿es cierto esto? Y dijo, pues sí, lo estamos analizando. El tema llegó igualmente al Congreso de la Unión. Y gracias a esa labor periodística de esa estación de radio y de la radio en general, se echó para atrás. No se hizo efectivo el cobro de ese impuesto que iban a hacer al alumbrado público. Pues vaya que sí, bastantes anécdotas, pero que además, lejos de ser un recuerdo, fueron una realidad, un precedente. Vamos a hacer una pausa, seguimos en Personalidades platicando con la licenciada Rosa María Hernández Espejo. Saúl Esteves tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Saúl Esteves. Continuamos, amigos, platicando con la licenciada Rosa María Hernández Espejo, invitada de Personalidades este sábado 2 de enero, iniciando el año con, anécdotas, historias. Y yo quisiera ahora pasar de esta parte del periodismo a dar clases, ¿no? A ser catedrática, ¿no? ¿En qué momento ocurre y cómo se da, ¿no? Pues es que con tantas experiencias, con tanto caminar y pues muchos compañeros de la facultad, que fueron mis maestros incluso, me decían, Rosa María, ¿por qué no das clase? Devolverle al alma mater. Exactamente, algo, ¿no? Lo que has aprendido allá afuera, lo reforzado, conjugado con lo de las aulas, ahora tú también apórtalo aquí a la facultad. Y le agradezco mucho a la doctora Rocío Ojeda Callado, que era la directora en ese entonces, que me invitó a participar para concursar y por una materia. Y ahí fue así como empecé, dando clases, una materia, y después concursé, gané otra, así, porque estudié también ya siendo madre de familia, ya habiendo sido regidora, ya habiendo sido consejera electoral ciudadana, ya habiendo ejercido el periodismo. Estudié Derecho también en la Universidad Veracruzana, para compaginar mi carrera de periodismo. Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y licenciada en Derecho. En Derecho. Entonces, hoy doy clases de régimen jurídico de los medios de comunicación, sistema político mexicano, que es una experiencia educativa que me apasiona, y doy redacción en la materia de crónica y ética y comunicación en la facultad. Y la verdad es también un aprendizaje inmenso, porque como tienes que estarte... Pues bien dicen que uno nunca deja de aprender, exactamente, ¿no? Documentando y actualizando, y sobre todo la interacción con los jóvenes. Con los jóvenes, aprendes mucho de ellos todos los días también. Entonces es una experiencia muy bonita. Y bueno, de dar clases, de repente también ya se venía dando esto, menciona que fue regidora, ¿no? Y a últimas fechas, ¿no? El tema político, ¿no? Sí, la verdad es que la política es otra de mis pasiones. De hecho, yo quería estudiar primero Derecho. No me diga eso, después de todo el programa hablar de periodismo. Bueno, yo no quería ser periodista, yo quería ser político. Era mi primera, ¿cómo dicen? Mi primer escenario. Estudiar Derecho, pero no había aquí Derecho. No, nada había más. que ir a Jalapa, creo, había que ir a Jalapa, y mi mamá me dijo, hija, yo no tengo para pagarte una pensión. Yo le dije, mamá, déjame ir, yo ya lavo platos, lo que sea, pero yo quiero estudiar Derecho. No, lo que haya aquí. Sí, porque no nada más era él, no voy a una universidad de paga, voy a la Universidad Veracruzana, que es gratuito, pero, sí, pero lo que conlleva tenías que pagar una pensión y la alimentación, transporte, entonces, todo, sí. Todo. Entonces mi mamá me dijo, no, lo que haya aquí. Y pues nos inculcaron mucho la obediencia a los padres. Entonces, pues yo dije, ok. Y mi segunda opción, ya en un análisis pedagógico que me habían hecho mis maestras de pedagogía en la facultad, en la escuela, en la prepa, pues dije, mi segunda opción es periodismo, y por eso me estudié. Pero no lo guardé ahí, pero cuando pude estudié Derecho. Y además se compagina el Derecho muy bien, con cualquier carrera, pero con cualquier profesión, pero con periodismo más, con comunicación más. Y entonces, pues es una bonita experiencia. En estos tiempos, ¿cuál es el panorama? Yo quisiera
concluir, ¿no? Hablando de cuál es su perspectiva este 2021, cómo pintan las cosas desde su óptica, ¿no? Pues mira, yo desde los 80s precisamente me tocó vivir como estudiante universitaria y ya líder de opinión como periodista. Me tocó vivir el cisma del PRI, el ala izquierda del PRI que se sale, y cómo el PRI fue perdiendo su filosofía de centro izquierda y se empezó a ir a la derecha. Me toca vivir ese cisma cuando Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador se van y forman primero el Frente Democrático. Todo eso me toca vivirlo como estudiante y yo me reafirmo mis convicciones de izquierda, y desde entonces yo sigo a estos hombres que hoy son los que están haciendo esta gran transformación. Y Andrés Manuel López Obrador, cuando hace su éxodo, el primero, el segundo, lo sigo, lo escucho hablar cada vez que venía a Veracruz, su proyecto de nación, su proyecto de país, su lucha contra la desigualdad, contra el saqueo que estaba llevando la derecha, todo eso me impacta. Y hoy yo sigo siendo y creyendo en el proyecto de este hombre que nunca ha dejado de luchar, y por ver mi país cómo estaba en los últimos años, totalmente saqueado, totalmente avasallado, la población olvidada, yo dije, yo tengo que hacer algo, tengo que participar, y lo que pueda aportar lo voy a hacer. Y es que decido irme de lleno a participar en política. Y hoy nunca me había registrado en un partido político, nunca había participado en un partido político. Es la primera vez que lo hago, y lo hago en este partido, en Morena. Soy militante de Morena, porque estoy convencida, y ahí quiero seguir caminando. Muy bien. Bueno, lamentablemente nos tenemos que despedir. Agradezco muchísimo la invitación que hayas aceptado y que compartas con nosotros pues prácticamente tu vida, tu esencia, como mujer emprendedora, pero sobre todo veracruzana que sigue destacando. En verdad, mi agradecimiento, ha sido un gran honor platicar con usted. No, Saúl, al contrario, yo siempre te veo en la pantalla, chica, pero no tenía el honor y el placer de platicar contigo, y así como... Ya ves, el destino nos hizo ahora coincidir. Mira, igual. Y muy agradecida también con Más Latina y con el ingeniero Francisco Malpica, un gran amigo. Esta fue mi casa también un tiempo, de eso no platicamos. Aquí también hicimos muchas cosas con el ingeniero Frankie, a quien mi reconocimiento, mi aprecio y mi admiración por su trabajo, por su empeño, y porque también siempre está al frente en los medios de comunicación. Entonces, gracias a todos ustedes, y feliz año con ánimos renovados. Vamos por tener salud y lo mejor para todos. Gracias, Saúl. Principalmente por nada, y gracias a usted. Gracias. Que al escucharnos y vernos lo hace posible. Nos vemos hasta la próxima. Ahora estás más informado. No te pierdas la próxima edición de Personalidades. Cada semana un invitado especial.